Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hace más de 3.500 años, Moisés le hizo una pregunta al Señor cuando se le apareció en la zarza ardiente y lo envió para que llevara su mensaje al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y él le dijo, ¿y si los líderes allí me preguntan cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué Dios me mandó? Entonces el Señor le respondió con estas palabras interesantes. Yo soy el que soy. Digan, yo soy, me ha enviado. Esa expresión es lo mismo que se traduce en las Biblias como Jehová o como Yahweh, que son las palabras que tienen que ver en la traducción a un lenguaje más común. Yo soy el que soy, es decir, el que no cambia, el eterno, el inefable, el que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Al estudiar el Evangelio según San Juan, al leerlo con detenimiento, uno descubre que Jesús utilizó en 8 oportunidades la misma expresión, yo soy. Por ejemplo, en algún momento dijo a los que le escuchaban, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces ellos se irritaron con lo que Jesús estaba diciendo porque creían que estaba diciendo una blasfemia, estaba haciéndose igual a Dios. Pero cuando Jesús dice en distintas oportunidades, yo soy, nos está mostrando su divinidad. Él sabía quién era, su eternidad, su inmutabilidad. Bien lo dijo el escritor de la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre y por todos los siglos. Así que teniendo esto en mente, en estos días voy a hablar un poquitito más sobre el tema del yo soy. Él quería enseñarle a sus discípulos que la gente le seguía, porque le seguían por multitudes en algún momento, por los milagros que hacía, no por lo que él era. Una inmensa, dice la Escritura, multitud en algún momento después de que hizo algunos milagros, le siguió y eran más de 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Eso equivale a decir que eran más de 10,000 personas que lo siguieron. Pero era muy especial, él hizo un milagro allí en esa parte. Los discípulos le dijeron, maestro, ya se hace tarde, el sol ya declina, dile a la gente que se vaya porque tienen que ir a comer. Y Jesús les dijo, denle vosotros de comer. Y uno de los discípulos lo mira y le dice, Señor, ni que tuviéramos 200 denarios de pan alcanzarían para esa inmensa multitud. Y todo lo que tenemos aquí es un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. No hay más. Entonces Jesús le dijo, haz que la gente se recueste en el pasto. Tomó los panes, los peces, los puso en sus manos y los bendijo. Y le dijo a sus discípulos, tomó unas canastas que tenía, tal vez unos utensilios que tenía, y comenzó a pasar pan y peces a toda la multitud. Y comieron todos, y dice la Escritura que comieron hasta saciarse. No solo comieron los 10,000 tal vez que había, hasta saciarse, hasta que ya no podían más. Y al final sobraron 12 cestas llenas. El Señor estaba preparando una información muy especial que ellos no entendían en ese momento. Después de que hizo ese milagro, se subieron a la barca y hubo una tremenda tempestad. Pero Jesús no estaba con ellos, se había quedado orando, como era de costumbre. Y cuando vio la tempestad que azotaba el barco, permítame decir, Jesús bajó rápidamente por la ladera del monte, tendió un manto de fe y caminó sobre las aguas y llegó donde estaban los discípulos y trajo paz y bonanza donde ellos se encontraban en tribulación y pasaron al otro lado. Dice la Escritura que al día siguiente una inmensa multitud comenzó a buscarlo. Si había 10,000 el día anterior, quizás 15,000, quizás 20,000. No nos dice la Escritura, nos dice solamente una inmensa multitud. Y Jesús se quedó mirándolo y les dijo, me buscáis por las señales, no por lo que soy. Me buscáis por lo que les di panes y peces. Por eso me siguen. Pero trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso es interesante, una oportunidad
le preguntaron a Jesús, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, les dio abundancia de pan. ¿Tú qué señal nos da? Le dijeron algunos fariseos más tarde. Jesús les dijo, no fue Moisés el que les dio pan, sino mi Padre. Él es el que les dio pan del cielo. Es mi Padre celestial. Moisés no tenía ningún poder de hacer esos milagros. Pero Dios mi Padre sí lo hizo y les dio el pan del cielo. Y así que Jesús dijo estas palabras todavía más desconcertantes. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Claro, otra vez no podían entender la situación de lo que él estaba diciendo. Y tal vez algunas de las personas que nos están escuchando en este momento no entienden esas expresiones. Es muy difícil entenderlas con la lógica humana. Pero hay algo que quiero sí decirles. Cuando uno se acerca a Cristo, recibe de Él ese alimento especial, el pan de vida. Antes yo tenía hambre, sed de justicia, pero a medida que camino con el Señor y Él está en mi vida, participo de Él, participo de su presencia, de su gracia en mi vida, cada día esa hambre y sed de justicia comienza a estar satisfecha. La verdad, déjame compartirte, amigo que me escucha. Jesucristo es como ese árbol de vida. El que participe de la vida de Jesucristo, entonces va a dar fruto. Y de ese fruto que viene del árbol de la vida, que es Jesús, viviremos para siempre. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte con ustedes. Otra vez los dejas desconcertados. ¿Cómo podemos comer la carne tuya y la sangre? Pero Jesús dijo, comer mi carne y mi sangre es hacer la voluntad de Dios. Es decir, es participar de lo que yo soy. Yo estoy aquí porque hago la voluntad de mi Padre Celestial. Es interesante notar que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si tú vienes a Jesús, le abres el corazón y lo recibes como el dueño de tu vida, como el Señor de tu vida, vas a comer del pan de vida y vas a vivir con Él para siempre. Es pan de vida, no es pan que quita el hambre temporalmente. Jesús les da esa enseñanza espectacular, maravillosa, de la cual yo y la mayoría de los que me están viendo en esta hora han participado, han comido del árbol de la vida, que es el pan de vida. Y entonces estamos satisfechos viviendo. No tenemos ningún temor en este momento. En este instante, una de las pandemias más grandes, la pandemia del miedo que existe, es mucho mayor que la del coronavirus. Todo mundo, por decir una expresión tal vez exagerada, tiene miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de saludar a alguien, el miedo. La Biblia nos habla mucho sobre el miedo. No tengáis miedo, dice el Señor, vez tras vez. Consíganse una concordancia bíblica, si la pueden conseguir, es muy especial. Y busquen la palabra miedo para que vea cómo está cubierta. Y siempre Jesús dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo he venido para que tengan vida, no para que tengan miedo. Así que yo quiero animarles en este momento a todos mis amigos que me ven en este espacio, decirles no tengan miedo, participen de Jesucristo. Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, y si viene a ustedes, si lo reciben como el Señor de su ser, vivirán para siempre y el temor y el miedo desaparecerá. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias. Mucha gente vive de la pandemia del miedo. Miedo a infectarse, miedo a saludar, miedo a andar, por un lado. Y los gobiernos están abusando de este aspecto. Hay algo detrás de lo que nos están diciendo, Señor, que es una mentira, un engaño. Sí, debemos tener cuidado, Señor. Pero Señor, por favor, quítanos el miedo y vamos a vivir contigo para siempre. Algún día tendremos que terminar nuestra jornada. No vamos a ser imprudentes, Señor mío. Tú tienes un día
que señalaste para nosotros vivir un límite de tiempo. Nosotros no podemos añadirle ni un segundo a ese tiempo que tú des, pero sí podemos acortarlo. Entonces, por lo menos, ayúdanos a ser prudentes, Señor, para vivir la vida sin miedo, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Tuyo es el cielo y la tierra, y todos los que estamos aquí, redimidos por tu sangre, te pertenecemos. Gracias por tu amor. Amén. Amén. Amable televidente, espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Jesús es el pan de vida. Yo soy, dijo Jesús, el pan de vida, el pan que viene de la eternidad. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.